Saludos, Dios les bendiga, les habla Cristian Vadillo de la página Solo a Dios la Gloria. En los pasados meses y semanas he estado muy activo en las redes sociales demostrando cómo la Biblia nos enseña que el arrebatamiento de la iglesia será en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y no antes de la tribulación, como enseñan los dispensacionalistas. Así que me tomé a la tarea de recopilar varios versículos bíblicos para refutar la idea del rapto pretribulacional y poder exponer lo que realmente dice las Escrituras. Comenzamos hablando con lo de los dos pueblos, la idea de los dos pueblos. Los dispensacionalistas, que aquellos que creen en el rapto antes de la tribulación, creen que Dios tiene dos pueblos. Uno es Israel y otro es la iglesia. Y ambos pueblos tienen dos planes distintos. Incluso dicen que hay dos evangelios distintos. Uno es el evangelio del reino, que es predicado a Israel, y el evangelio de la gracia a los gentiles. Ellos creen, como hemos dicho, que la iglesia será arrebatada o raptada a los cielos antes de la gran tribulación. Y este periodo de tribulación será para los judíos y los no creyentes, aquellas personas que no creyeron en Cristo antes del rapto, pues tendrán una segunda oportunidad de salvación durante la tribulación. Muchos de los pretribulacionistas utilizan la profecía de Daniel de las 70 semanas para afirmar que la última semana, o 7 años, periodo de 7 años, que también es conocido como la tribulación, es para los judíos y no para la iglesia. Dice así la palabra del Señor en Daniel capítulo 9, versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Esta es la profecía de las 70 semanas, pero vamos a enfatizarnos en lo que dicen los dispensacionalistas. Los dispensacionalistas alegan que cuando el texto nos dice sobre tu pueblo, se refiere que el periodo de tribulación es sobre el pueblo de Israel, o sea, se refiere a los judíos y no a los cristianos, porque según ellos la iglesia era un misterio en el Antiguo Testamento. O sea, los profetas solamente hablaban de Israel y no del pueblo gentil. Pero si tomamos esa interpretación que ellos le dan sobre el pueblo, que solamente se refiere a los judíos, pues tendríamos que aplicarla también a Mateo capítulo 1 versículo 21, cuando un ángel del Señor le dijo a María, si no me equivoco, o a José: y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En este pasaje, un ángel del Señor le dice a María que Jesús salvaría a su pueblo. Si seguimos la idea de los dispensacionalistas, llegaríamos a la conclusión de que Jesús
solamente vino para salvar a los judíos de sus pecados y no a los gentiles. A ver, limitaríamos la salvación solamente para los judíos. Pero sabemos que esto no es así, porque el pueblo de Dios está compuesto por todos aquellos que creemos en Jesús. Y la iglesia es el pueblo de Dios. Ellos dicen, como dijimos ahorita, que los profetas del Antiguo Testamento, o sea, y que todo el Antiguo Testamento nunca se mencionó sobre la iglesia, nunca se menciona la iglesia, que la iglesia era un misterio. Pero si vemos en Génesis y la promesa de Dios a Abraham, en Génesis 22:18, Dios le dice a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Aquí vemos que nos dice la Biblia que en la simiente de Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. Esto es una promesa haciendo referencia al Mesías. En otras palabras, la promesa de Abraham no se limitaría a sus descendientes físicos, a los judíos étnicos, sino que incluiría a gente de todos los pueblos, todas las naciones de la tierra. Esto es, a los gentiles. Ellos también recibirían esa bendición de la promesa de Abraham, que es Cristo Jesús. Vemos como en Gálatas el apóstol Pablo nos habla del pacto de Dios con Abraham. Y dice en Gálatas 3, versículos 6 al 8: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. O sea, Abraham fue justificado por la fe. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Así que vemos que desde el tiempo de Abraham se había anunciado la buena nueva. El evangelio de Jesucristo ya había sido anunciado a Abraham por parte de Dios. Y vemos en Romanos capítulo 9, versículos 6 al 8, que nos dice que no todos los que son descendientes de sangre de Abraham son hijos de Dios. Nos dice así el texto: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham, o sea, en cuestión sanguínea o étnicamente, son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. El pueblo de Dios siempre ha estado presente a lo largo de la historia. La promesa fue dada a Abraham. Siempre hubo un remanente, lo vemos a lo largo del Antiguo Testamento, que era el pueblo de Dios, aquellos que se mantenían fieles a Dios. Una vez vino Cristo, la promesa de Abraham se cumplió, ya que el pueblo de Dios no se limitaría solamente a los judíos étnicos, los descendientes de sangre, los descendientes de Abraham, sino que se extendería a todas las naciones de la tierra. Vemos cómo Cristo, de dos pueblos, judíos y gentiles, creyentes en él,
hizo un solo pueblo, la iglesia, el Israel de Dios, como nos dice Gálatas 6:16. Los dispensacionalistas tratan de separar lo que Cristo ya unió y por eso están equivocados al enseñar que todavía existen dos pueblos, el pueblo judío y el pueblo gentil. Pero cuando vamos a la escritura en Efesios capítulo 2 versículos 13 al 15, que nos dice el apóstol Pablo de la siguiente manera: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. El texto es claro. Hay un solo pueblo de Dios, un nuevo hombre, la iglesia de Cristo. En Gálatas 3, versículos 27 al 29, vemos que el apóstol Pablo nos dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ya no hay separación, no hay esclavo ni libre, condición social, no hay varón ni mujer, no hay diferencia, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. O sea que si usted cree en Jesucristo, usted es linaje de Abraham, usted es descendiente de Abraham, usted es heredero según la promesa que Dios le dio a Abraham. Por lo que podemos concluir que Dios tiene un solo pueblo, compuesto por judíos y gentiles que creen en el Señor Jesucristo, y ese es el Israel de Dios, el verdadero Israel, el pueblo de Dios, como nos dice Gálatas capítulo 6, versículo 16. Otra cosa que los dispensacionalistas dicen, los pretribulacionistas, es que una iglesia será levantada antes de la tribulación y otra será dejada atrás. O sea, dividen el cuerpo de Cristo. Pero cuando vemos la escritura en Primera de Corintios capítulo 12, versículos 12 al 13, nos dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Sabe? La iglesia de Cristo, compuesta por judíos y gentiles, esclavos y libres, hemos sido bautizados por el mismo Espíritu Santo. Somos parte del mismo cuerpo de Cristo. La iglesia de Cristo es indivisible, es un solo cuerpo. Al parecer, los dispensacionalistas ignoran esto. Otro concepto errado de los pretribulacionistas es que creen que la ira de Dios y la tribulación son la misma cosa.
Por eso es que usted los escucha diciendo, no, que la iglesia no puede pasar por la tribulación, porque la iglesia no está puesta para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos usan esto citando Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9, y están en lo correcto. Dios no ha puesto a su iglesia para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que pasa es que ellos tienen una interpretación equivocada de lo que es la ira de Dios. Ellos piensan que la ira de Dios es la tribulación, pero están equivocados, porque la palabra griega utilizada en este pasaje para ira es la palabra orge, que significa el juicio de Dios, el castigo de Dios, que siempre es contra los impíos, no para la iglesia. La iglesia no está puesta para la ira, para el castigo, para el juicio, para el orgue, no. La tribulación y la ira de Dios son dos cosas diferentes. La ira de Dios viene generalmente contra los impíos, y la tribulación apenas viene sobre los creyentes. Cuando vemos el término usado en el Nuevo Testamento para tribulación, es el término thlipsis. Y este es mayormente usado para hablar sobre los momentos de persecución y aflicción que pasaban los creyentes. Cuando entendemos ese contexto, podemos ver que la iglesia pasará por la tribulación, porque ese es un tipo de situación que ha sido recurrente durante toda la historia de la iglesia cristiana. Pasar por tribulaciones fue algo normal, cotidiano para los cristianos en el tiempo bíblico neotestamentario. Por ejemplo, vemos a Pablo y a Bernabé en Hechos capítulo 14 versículo 22, cuando dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así que vemos que las tribulaciones no son ajenas a la iglesia, y es necesario que pasemos por muchas de ellas para entrar en el reino de Dios. Nos dice Romanos capítulo 5 versículos 3 al 4, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. O sea, aquí el apóstol Pablo nos está exhortando a gloriarnos en las tribulaciones, porque estas producen paciencia, prueba y esperanza. Otro pasaje bíblico que nos habla de que la iglesia no estaba ajena a la tribulación, incluso los mismos apóstoles, es Apocalipsis capítulo 1 versículo 9, cuando el apóstol Juan nos dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. O sea, aún el apóstol Juan pasó por tribulaciones. Estuvo desterrado en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Vemos en Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 6 que nos dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Vemos nuevamente como nos dice que aún en la tribulación la iglesia recibía la palabra del Señor, y la recibía con gozo del Espíritu Santo. También vemos en Primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículos 3 al 4 que nos dice el apóstol Pablo: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones,
porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, y como ha acontecido, y sabéis. O sea que la iglesia está puesta para pasar por tribulación. La iglesia pasará por la tribulación, por la gran tribulación final. Porque de acuerdo a la historia universal, esta siempre ha sido la experiencia normal de la iglesia. Siempre ha habido oposición. Por causa de mi nombre seréis aborrecidos, dijo el Señor Jesús. Desde el surgimiento de la iglesia, esta ha experimentado grandes persecuciones con emperadores romanos como Nerón, Calígula y otros. Los mismos judíos en el comienzo, los fariseos, perseguían a la iglesia. En la Edad Media los musulmanes, y hoy día con otros varios grupos en la India, en África, donde cristianos son torturados, son quemados vivos, son ahogados. Se estima que actualmente alrededor de 150 millones de cristianos son perseguidos alrededor del mundo. ¿Sabes? Así que esa idea de que no, que Dios es justo y nosotros que somos la iglesia, que andamos en espíritu y en verdad, nosotros no pasaremos por la tribulación. ¿Sabes? Díganle eso a los cristianos que están pasando por tribulación ahora mismo en otras partes del mundo. ¿Sabes? De verdad. Y todos los cristianos que han pasado por tribulación a lo largo de la historia. Es que de verdad es increíble cómo muchos se creen los nenes lindos, que no van a pasar por tribulaciones, que se creen especiales. Eso no es así. Hay base bíblica para afirmar que la iglesia estará presente aquí en la tierra durante la gran tribulación. Por ejemplo, podemos ver Mateo capítulo 24, versículos del 21 al 22. Donde dice el Señor Jesús: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. El texto nos dice que por causa de los escogidos, los días de la gran tribulación serán acortados. Importante esto. Los pretribulacionistas dicen que este pasaje se refiere a los judíos que estén en la tierra durante la tribulación. Algo que no tiene base ni fundamento bíblico. Ya que la palabra griega para escogidos es eclectos, escogidos, electos. Y en todo el Nuevo Testamento, tanto en los evangelios como en las cartas y en las epístolas, este término eclectos se usa para referirse a la iglesia. Así que la iglesia estará presente en la tribulación. Otro pasaje es Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 al 14. La multitud vestida de ropas blancas. Y dice así el texto: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias, la honra y el poder
y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. O sea, aquí nos habla de unos cristianos que murieron en la gran tribulación y ahora estaban presentes en la presencia del Señor. Por lo tanto, la iglesia está presente en la tribulación, porque salió de la gran tribulación porque estaba dentro de la gran tribulación. Aquellos que salen de la gran tribulación es porque han muerto, han sido mártires, han sido asesinados y perseguidos por la causa de Cristo. Otro pasaje de Apocalipsis que nos habla de la iglesia presente en la gran tribulación es Apocalipsis 12, versículo 17, que dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Quiénes son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús? La iglesia. O sea, el dragón perseguirá a la iglesia, el anticristo perseguirá a la iglesia. Por eso dice en Apocalipsis capítulo 13, versículo 7, nos habla de esta persecución. Cuando nos habla de la bestia del mar que ascendió al poder, dice el versículo 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. O sea, este anticristo tendrá un poder político global, mundial. Se le dará una autoridad tremenda. Y este anticristo hará guerra contra los santos y los vencerá. Se le permitirá hacer esto. ¿Sabe? El texto nos dice que durante la tribulación el anticristo perseguirá a los santos. Y aún los dispensacionalistas, pretribulacionistas insisten: no, pero los santos que ahí hace referencia es a los judíos, no a la iglesia. La palabra griega para santos que es utilizada en este pasaje y en otros pasajes del Nuevo Testamento es agios. Y siempre se refiere a la iglesia. Por lo tanto, la iglesia estará presente en la tierra durante la gran tribulación. Será perseguida por el anticristo. Muchos morirán. Otro argumento o otra enseñanza equivocada, mejor dicho, de los dispensacionalistas, pretribulacionistas, es concerniente a la segunda venida de Cristo. Ellos piensan, creen y enseñan que la segunda venida de Cristo se divide en dos fases. Una es el arrebatamiento de la iglesia, que ocurre antes de la tribulación de manera secreta, y luego de la tribulación, 7 años después, es la segunda venida visible, en la cual todo ojo le verá y Cristo vendrá a establecer el reino en la tierra. Pero veamos lo que nos dice la Biblia. En Hechos capítulo 1, versículos 10 al 11, nos dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo.
O sea, el texto nos dice que Jesús, de la misma manera que subió a los cielos, que ellos pudieron verlo con sus ojos, de la misma manera Él regresará. En Apocalipsis 1, versículo 7 nos dice: he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Lucas 21:27 dice: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Mateo 24:27 nos dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Así que podemos ver que según estos pasajes bíblicos, la segunda venida de Cristo no será algo visible, sino que será algo visible a todos. ¿Sabes? No se divide en dos partes. No es que va a haber un arrebatamiento de la iglesia antes de la tribulación y luego vendrá Cristo por tercera vez. No. La venida de Cristo será algo visible, grandioso, majestuoso, donde todas las naciones, todo ojo lo verá. Otra enseñanza